Hola Judith, hola a todo el mundo y bienvenidos a la Ruina Cervecera número 10 ruinas cerveceras llevamos. ¿Quién nos lo iba a decir? Bueno, queda bien decirlo, ¿no? Sí, queda muy bien y aparte lo vamos a celebrar por lo grande. Sí, por todo lo grande. Y bueno, ¿qué es la Ruina Cervecera? No lo preguntáis porque habéis visto unas cuantas, pero sí que nos apetece decir de que esto está inspirado ligerísimamente. Muy ligeramente. En la ruina clásica que hemos ido a ver. Hemos vuelto al teatro, no sé cómo se llama ahora, era la Almería de antes, ahí en Gracia. Y que, oye, que algún día haremos alguna cosa juntos. Esperemos. Con Tomás. Ignasi Tantabull. Y haremos algo juntos. Pero bueno, capítulo número 10. Tengo un súper invitado que no te esperas. No nos esperamos, nadie. Nadie se espera. O sea, cuando todo el mundo dice aquí tiene que venir puntos suspensivos, nadie lo pone en la lista. No. Pero tenemos cerveza. Tenemos cerveza. Y se pueden sacar conclusiones. Yo no sé el invitado, pero me estoy... Hay una ligera pista en esta cerveza. Una ligera pista. Vamos a tomar esgarrapats de la Guineu, que reconozco que cuando Guineu sacó esta cerveza me volví absolutamente loquísima. Perdón, pero como siempre decimos que nos ponemos a beber a la vez, pues me ha avanzado y hemos bebido. Bien hecho. Pues no sé si tendrá que ver o no, pero tenemos ahí un invitado que está calentando la banda. Está calentando de verdad. Nos estamos partiendo el culo. Haciendo un movimiento muy característico suyo, que muchos habéis visto en ferias y festivales. Sí. Porque hoy tenemos con todas nosotras Xavi Serra. No presentamos a Xavi Serra. Me siento, ¿no? Ya. Por favor. Vale. Tienes tu cerveza de apuestas, garrapats. Trae recuerdos, ¿no? Las garrapats. Sí, ¿no? Qué recuerdos. Sí. Y a ver, Xavi, yo sé que tú nos sigues y sé que te encanta que te haga esta pregunta. Hoy nos vas a explicar un triunfo o una ruina. Me gusta mucho que me hagan esta pregunta. Me gusta mucho. Y tras madurarlo, porque sabía que me ibais a preguntar esto, voy a explicaros una ruina. Porque mi verdadero triunfo es el aprecio que os tengo a las cerveceras. Decís así, ¿no? Las cerveceras, sí, las cerveceras, al sector. Y luego una cosa que es un triunfo histórico. Yo llevo casi 11 años cobrando a final de mes en este sector. Bueno, esto sí que es un triunfo. Por lo tanto, yo esto ya se sobreentiende. El triunfo lo llevo en el corazón, en la cartera no, porque llevo 11 años cobrando, pero se cobra poco en este sector. Podríamos inventar el Steve Harley, pero basado en nómina, ¿no? Es decir, ¿quién lleva más tiempo ahí cobrando en este sector? Y quedan pocos. No, pero ya sabéis, este es Jordi Llevería. Jordi Llevería lleva cobrando cada mes y desde los últimos años no trabaja el viernes. No trabaja el viernes. No trabaja el viernes. Esto no sé si da rabia o respeto. Da respeto. O las dos cosas. O las dos cosas. Una persona que cobra a final de mes y que los viernes no trabaja. Siendo cervecera. Siendo cervecera. Entonces, bueno, capítulo aparte. Ya sabía yo que hoy va a ser muy difícil. ¿Cuánto tiempo tenemos? Esto, primero, ¿esto es en directo o riguroso directo. 3 horas y cuarto tenemos. Vale, pues así vamos bien. Yo si veis que me voy por las ramas, como me he hecho mayor, me cortáis. Mayor como yo, porque somos de la misma... Sí, pero yo me he hecho más mayor. He madurado. Judith, he madurado. Yo me he hecho muy mayor. No, hay un tema. Yo creo que de aquí... Estoy intentando decir algo y no puedo. Saldrán spin-offs. Saldrán spin-offs. De aquí yo igual voy anotando cosas para luego, si me invitarais o invitaseis a otro programa. A ver si cada 10 podemos hacer un Xavi Serra. Lo dejamos sobre la mesa. Yo os cojo el guante. Venga, va. Tengo muchas ruinas. Has elegido ruina, sí, pero entiendo que para el programa número 10 nos vas a explicar una ruina de 10. Sí. Top. Es de 10. Es de 10. Tengo que decir... esto me habéis dicho que es directo, ¿no? Que mi señora está trabajando. Sí. No, porque esta casi me cuesta el divorcio. Vale, pues así. Como esta, que como las últimas 127. No. Mira, me gusta mucho, porque de nóminas llevo 117, porque pero de ruinas llevo, yo creo que están por encima de las 30, de vamos ruinas. A darle un besito a Margaret y vamos a empezar la ruina. Sí.
en sí, porque tanto preámbulo te has comido ya. Sí, pero no me ha dicho 3:10. Sí, vamos bien, vamos ¿Os bien. acordáis de aquellos vídeos de VHS sí, ya te que digo, podías ¿no? poner el SP o el LP? La cinta de 180 acababa haciendo 360. A doble, sí. A doble. Y Yo te no sé. Bueno, no. y te ponías a grabar la peli de los viernes a las 10 en el Plus Sí, sí, y sí. lo dejo por si acaso. Yo alguna vez me había cogido la misa del domingo, en la 2. Pero bueno, no, vamos a grano, que esta historia es muy buena. Esta Venga, historia va. es muy buena. Confiamos en ti. El mundo cervecero, y sobre todo en Italia, que nos llevan unos años de ventaja, y sabéis de mi afición y mi amor por el mundo birraio italiano, lo que buscamos siempre es dónde disfrutar, ¿no? Dónde socializar, dónde encontrarnos gente y dónde disfrutar de las cervezas. Y obviamente ya en 2011, fijaros tú qué años, coincidiendo con el 10º aniversario del Mache 7 de Roma, van y montan el Crociere de la Birra. O sea, ya habíamos bebido cerveza en todos los sitios, en todos los formatos, en todos los growlers, crawlers, botellones, botelloncitos, que vamos y... Podéis decir algo, ¿eh? Yo tengo ruina de esa noche esperando en la cerveteca, no en la cervecita, en la cerveteca, que había como el mito de que vienen los italianos Sí, en el barco. sí, sí. Y los ¿Qué pasa? No bajó ni uno del barco. No, Ahora hubo- cambiaremos la cámara, pero venga horas. Sí. No, que ahora vienen los italianos. Ah, vale, ahora vienen. Otra pinta, ¿no? Sí, sí, Una sí. hora. Ahora que vienen los italianos. Lo que pasó realmente en Barcelona el barco atracó el domingo 26. El barco zarpaba de Civitavecchia el 25 y el 26 atracaba en Barcelona. Y la verdad, pues cada uno, pues por libre, iba donde tenía contactos, amigos. Lo que sí que es cierto que hubo una avanzalla de gente pues muy peligrosa, mucho más peligrosa que yo, que se fueron a Beer Cup, ya directos. Luego hay una cosa, una constelación Aquí de... nadie sabe, el Beer Cup abrió 4 años después, pero bueno. No. Esto, no. Perdón, paréntesis. No. Mi ruina cervecera es en junio del 2016. El primer Crociere fue en 2011. Vale. Esto nos vamos a un domingo 26 de junio del 16. El Beer Cup estaba abierto y además hubo una cosa maravillosa, una constelación de astros. Era el cumpleaños de Bruno Carilli, fundador de Tocalmato, una de las partes más activas de la cerveza moderna italiana. Y él, ya no el día de los cumpleaños, los días especiales, ese hombre saca fuerzas de flaqueza. Aquí yo creo que estaba en su 62, 63 aniversario, cumpleaños. Pero que sigue el ritmo, o sea que es Bueno, sigue. maravilloso. Estuve hace 3 semanas Es un diésel increíble. con él. Bueno, hace 3 semanas o 4. Me habéis dicho que era directo. Riguroso. Bueno, Sí, pues o sí, 7, riguroso directo. Pero Fue una locura. Pues no, aclarado esto, que el Crociere de la Birra... el crucero de la cerveza. Sí, de la cerveza. Empieza en 2011, se repite en 2012 y luego no vuelve a producirse hasta 2016, que es cuando a mí, por casualidad, van y me liaron. O sea, es de las pocas veces... No. Y ya lo cerraron. O sea, me liaron. O sea, yo era un domingo, yo planteé un domingo, finales de junio, pues un arrocito cerca del litoral, con la señora, la niña, yo creo que el niño tenía magia, y hicimos un ágape. Bueno, y, hay que decir que el niño es mago, no es sí, que tenga duende. No, el niño es mago casi de profesión. Sí. O sea, Y muy eso es- bueno. Sí, Es muy bueno. bueno, hace sus pinitos, sí. Muy bien. Entonces, el domingo pintaba familiar, esto que os digo, finales de junio, domingo familiar, arroz, carbohidrato. Bueno, ahora ya me dejáis en el Beer Cup, que he quedado con unos amigos. Y no, esto estaba pactado, se sabía, no me saqué un as de la manga, no soy el niño yo. Entonces, bueno, y me dejan en el Beer Cup, y yo, ya sabéis que soy de pueblo, y cuando los pueblerinos vamos a la ciudad quedamos con más gente. Yo ya sabía que estaba el Mare di Birra, que es el nombre del evento, un Mare di Birra. Yo ya sabía que estaba en Barcelona, de hecho había quedado con ellos, con algunos de ellos, pero yo antes había quedado con mis amigos de Van Mol, de Holanda, de Eindhoven, con Janneke, en ese momento la brewer, y con Erwin Van Mol, que son amigos. Y claro, yo como vengo a la ciudad pues de higos a brevas, me hacía mucha ilusión. Y ellos que venían de Holanda, hacía días que no los veía, esto era un domingo, los había visto el miércoles anterior porque hicimos una colaboración. Pero yo el domingo también me hace gracia, ¿no?, subir a la Metrópolis, y ya quedamos, y ya vi que
eso ya... Mala idea el warm-up, ¿no? El warm-up. Es una gente maravillosa. Son adorables. Tirando al nórdico europeo, ¿no? Para bueno, gente, amor, respeto por el oficio, la profesión, pero luego agradabilísimos en todas las facetas. Por eso que os digo, yo los triunfos ya los llevo todos aquí. Aquí en el corazón, ¿eh? No, bien, quedamos, hicimos unas cervecitas, pero aquí ya vino el diablo. La avanzadilla me llega Alessio Gatti, di Cani di Guerra, que es una persona que suele empezar muy flojo, pero ese día estaba tremendamente activo, ya empezamos a hablar. A mí no me gusta hablar, como sabéis. No, para nada. A él es muy de lo poco o mucho que conozco, es tímido. Sí, tiene el récord de puntos quitados en Italia. Sí. No. Tiene el récord de Italia, San Marino y Suiza, el cantón italiano, de retiradas de carnet. Por lo que me han dicho, ¿Por hablar? 7. No, por hablar, no. No, pero sí, indirectamente. Alo Gatti, aquí podemos notar un spin-off, es una persona tremendamente tímida. Entonces, hay el lubricante social, ¿no?, de Steve, y para él el desinhibidor universal es el alcohol. Los que no hablamos nos pasa, bebemos, estamos allí. Sí. Podríamos comprar vasos, Xavi? Bueno, es que yo quiero estar tremendamente lúcido para disfrutar este momento, ¿no? Esto es la 10ª, ¿no? La 10ª. La 10ª. Bueno, hablad un poco mientras bebo, que los silencios son molestos. No, deja un momentito así de respiro, nos irá bien. Estábamos con Ale. Un pedazo de tremendo, ¿no? Ale, bromas aparte, o sea, broma no, le han retirado creo que 7 veces, y luego cuando tienes este nivel de reincidencia en Italia, creo que hay unos controles previos al examen o a la reválida, que incluso hay análisis tienes que traer muestras biológicas, ya no solo de orina, creo que de pelo, para ver que durante un tiempo no haya trazas de haber ingerido alcohol, ¿no? De hecho, vino en un challenge, estuvo por aquí, y recuerdo haber cenado con él con agua. Está de pausa. De pausa absoluta. Y digo, pero esto es. Pero, oye, si no te van a parar. Pelo, dice, no, tengo que sacar muestras. O sea, una cosa realmente muy, muy seria. Pero no me quiero desviar. Yo creo que si queréis un día hacemos un spin-off y traemos algo, ¿eh? Sí. Genial. Aparte de esto, de esta faceta timidez que solo el alcohol me la vence, es un excelente cervecero. Ha trabajado en 4 o 5 birrifichos uno de los mejores, ha ganado el Birrayo del año. Top. Para mí le tengo un respeto profesional tremendo, y luego la parte personal, pues lo quiero mucho. Y mira, ya que hablamos de Alo, es ya subordinada de subordinada. Fue el primero que vino, y esta historia va a acabar con Alo, ¿eh? Ah, sí. La historia, si algún día acaba, igual tenemos que hacer como la última temporada de Breaking Bad, que hubo la A por capítulos. La A y la B, y hay que segmentar. La primera ruina por capítulo. Yo no sé. Nos dice el técnico que llevamos 2 horas y media, que quedan 45 minutos. Vale, pues oiga, póngame el long play. No, ya está. Era un día de ilusión, ¿no? Ervin, Janaka, Alo, el Crocieri de la Birra, 3ª edición. Siempre el Crocieri de la Birra vienen a Barcelona, la atracción, el magnetismo, y la gente tenía muchas ganas de pasárselo bien, ¿no? Entonces, Bruno Carilli, su cumpleaños, ya nos fuimos, pues el local lleno, el local de 30 tiradores de la Champla, lleno hasta la bandera, y allí los ritmos fueron subiendo. Ya sabéis que los italianos, como los íberos, somos gente de buen grito, ¿no? de volumen. Bueno, íberos no, porque la parte de Portugal estos no gritan ni que les atropelle un coche el dedo del pie con juanetes. Pero excepto esta región, el resto que somos de hablar en negrita. Es lo que tiene tener tranvías, yo creo. Sí. Somos de voz, ¿no? Sí. Y fue un ritmo, vino Manuel Colonna, él con sus birras de la Franconia, con su mundo, hubo muchas fotos. Recuerdo a Walter Loverbier, que estaba, Justin de Moore, estaba un personaje entrañable que merece un spin-off, aparte, sí. Aunque aquí no es conocido, no sé si está vivo, pero en 2016 sí. Giorgio Mastrotita, que es un publican, tiene un local en Roma, y es una persona que, si está viva, no sé cómo se lo hace, pero yo las ingestas de alcohol que he visto en esta persona, Judith, curiosamente,
es de nuestra quinta. ¿Es de nuestra quinta? Sí, a mí lo de Mastrotita. Sí, bueno, me gusta mucho que saques el nombre. Mastrotita es un apodo. Yo nunca he sabido. Su nombre es Giorgio. Nunca he sabido el apellido, pero Mastrotita fue un famoso verdugo de los estados pontificios a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Y se caracterizaba por su gran capacidad de sacar. Ahora mismo nuestra entrañable audiencia está pensando, la ruina normalmente dura 15 minutos, vale, ya llevamos 15 minutos, vamos a continuar. ¿Vale? Sí. Si es doble, pues es doble. Oye, Bueno, pero yo creo que a todo cervecero le gusta saber sobre verdugos pontificios del siglo De estados, Sí, es que también yo creo que es importante, ¿no? Antes de embarcar en un crucero, saber que la Italia tal como la conocemos es producto de Garibaldi, ¿no? Es producto del siglo XIX, ¿no? Los estados pontificios era la hostia. Entonces, si tú llegabas a verdugo mayor del reino, hostia, esto es como ser, yo qué sé, juez del Tribunal Constitucional, del Supremo, de no sé qué. O sea, es lo máximo. Es el Manolete italiano. Sí. Yo creo que para remontarnos al poder que podía tener el señor Mastrotita en estados pontificios, tendríamos que ir a la Inquisición española. Sí. Bueno, Giorgio es una persona que tenéis que conocer. Si está viva. Si está viva. Porque realmente es. Desde aquí hacemos un llamamiento a Giorgio. Tita, por favor, si está vivo. Escríbenos. Y tiene un local en Roma, si es que está vivo, coma, y el local abierto, ¿no? No, después de la I no hace falta la coma, ¿no? Ay, perdón, después de la coma. Ya entramos en gramática también. No ¿Pero qué local es? Espera, que está bien. ¿Cuál es? Es que he ido ahí al momento. Me he quedado seco, machos. Es que me estáis sacando la verdad, ¿eh? Me estáis sonsacando. Sí, va solo. Bueno, pues fue un día maravilloso y prueba esto, prueba aquello, un intercambio, luego un momento de estos que yo me vengo arriba, seguramente era por el exceso de azúcar del arroz. Sería. De aquello que hago yo, aquella gracia, que la más cara, la más cara. Ahora me ponen una cerveza y ya está, y ellos ven, sí, Xavi, la más cara, y ya está. Pero en aquella época, 2016, a finales de junio, van y me traen una Bellevue, la Lambic Selección. Es que diría cosas, pero digo, no, porque no, se va a ir 10 minutos. Sí. ¿Tú qué 3 cosas decías? Me traen la... No me cortéis el hilo, que lo tengo apuntado. Que me han caído las fichas en el autobús. La Bellevue, la Selección Lambic del 99. Digo, bueno, ¿sabéis que cuando compráis algo que es muy caro, te da la opción y ya la Visa lo sabe? Dice, ¿quiere pagar este producto en 6? Sí, 6 veces y 7. Y no. Vuelvo a decir, fue entrañable, Bruno lo ve, hostia, mi cumpleaños, pam. Pero bueno, cayeron las Lambics, cayeron las de la Franconia, cayó obviamente los lúpulos, cayó Erwin Van Mol yendo al lavabo, pero yo creo que tropezó. Pero claro, estos estaban ahí desde las 5, estos hicieron todo el... Estas caíditas de Roma, ¿eh? Y es verdad que tengo unos momentos y soy una persona de memoria, ¿no? Pero tengo claroscuros. Hay momentos que yo olvido, salí afuera, la cámara es sabia y, oye, pues te hiciste una foto con este. Ah, vale, este estaba, vale. Pero luego tengo unos momentos realmente de nebulosos. Cuando me vayáis en Barcelona, que el Xavi os diga, no, he venido en los catalans, he venido en autobús, sepáis que a las 10:30 no puedo estar en ningún local, porque sale el último tren, sale el último bus. Evidentemente, perdí el último tren, perdí el último bus, perdí conciencia de que era domingo, o sea, yo estaba un sábado, eso era tan bueno. Que tenía que ser sábado. Claro, era cumpleaños de Bruno. Como un tío como Bruno va a hacer su cumpleaños un domingo. O sea, me entró una nebulosa y claro, llegó un momento... Y hostia, martes. Y claro, no, pero luego amigos, fuimos a otros locales, pero lamentablemente pues no pagué yo porque normalmente... La Visa no engaña. La Visa no engaña, ¿no? El día siguiente sabes que has gastado, mala noticia, y al menos dónde has ido, buena noticia, ¿no? Sí. Por si tienes que llamar a disculparte, ¿no? Pero no hay constancia, no pagué nada más, entiendo que estuvimos por otros locales, y un momento, fue un problema. Y claro, Xavi es de aquí, pero todos sabemos que es desde el área de Barcelona, pero vive en un pueblo, y esto a las 11 y pico, y entonces salió mi gran amigo Alo, de Cani de Guerra, que no iba mejor que yo, ni por asomo. Con experiencia con los coches, sin Claro. problema. Experiencia, él no conducía, pero si no me sube a él, ni con un Hammer ultra blindado, con él no subo. Entonces
en momentos difíciles a los amigos. Estaba Sara, de Lambic Zoom, de Milán, estaba Justin de Moore, Justin Hawk, también un amigo. Y luego, en uno de los momentos estos de tregua, ¿no? De despertares, me acuerdo que entre Sara y Justin me llevaban como Manolete, ¿no? Después de la acogida, ¿no? Vale. Pero fijaros tú, en esa dificultad dominical, aunque en ese momento yo no sabía que era domingo, ya, digo, me cago en la puta, esto es un barco. Había la humedad, ¿no? Del puerto de Barcelona. Esto es... Sí. Esto es... Sí. ¿Sabías? Claro. No. Claro, no sabían dónde... Taxi, bus, este tío dónde vive, dónde duerme. No. Me acabo de acordar. En el puto crucero. Sí. Pero, vuelvo a decir, la brisa, la humedad me activaron y yo llevaba una ¿Tú bolsa. sabías esto? Sí. Es que Esto me acabo de acordar. Entrar a un crucero. O sea, te Esto, piden no. mil cosas. Pero, Y la seguridad que tenía. Claro. pero fijaros, Tú no hiciste nada. Fijaros con la Bellevue Selection y toda la fiesta de cumpleaños. Sí, Bellavista. No me pidieron el DNI. Bueno, No, a saber. No, hombre, no. Vuelvo a decir, ya me tocó la brisa, el punto de humedad, vuelvo a decir, me acordaba de las personas que me acompañaban en la pasarela de acceso, un amigo, y digo, y una vez arriba digo, me cago en la puta. Pero el crucero partía. No, partía al día siguiente. Estaba increíble. Esto era un domingo la noche, hacia lunes, pero una reflexión de, a ver, entré de polizonte, por la puerta grande. Sí, no. Pero Polizonte digo, por la pero puerta hostia, grande. pero qué seguridad, que yo a veces me han hecho lo del iris, ya no las huellas de a mí me han hecho lo del iris, y aquí no recuerdo que No tenías iris. No. tío. Bueno, y sí, no, realmente, jodas, amigos, tío. no me dejaron tirado. Entré en el crucero y recuerdo que esto era la cubierta 4 o cuarta o quinta, es de Garibaldi Tours. Y yo pensaba que era Costa Crociere, no, era Garibaldi. Y me acuerdo acto seguido ir a tomar una cerveza para refrescarme. Sí, claro, no. Ahí faltaba cerveza, o sea, el formato. ¿Te colaste? Sí. En el crucero. Yo creo que y la persona, ¿no? Y ¿quién es este? Un amigo, pero que está en el crucero. Sí. Tan convencido. Yo supongo que me vieron en un momento de debilidad. Dices, esta persona no puede hacer nada malo. Pero yo me acuerdo que llevaba una bolsa, siempre llevo una bolsa con un cepillo de dientes, una muda. Siempre la llevo por si el tren no sale. Ya sabéis que No, el tren sale, el que no llega al tren eres tú. El de seguridad debió pensar, mira, casi que le hacemos un Sí, favor es si más se va a fácil, Roma. sí. O sea, es Lo una putada. empaquetamos, lo Pero empaquetamos. este hombre necesita ahora más una cama que no parecer en Roma de Pero nos has 36 dicho horas. que era una ruina. Esto es un triunfo. No, para, ya. También os digo, mira, un triunfo. El crucero entero valía 279 euros. Y tú te colaste. No, pero era para los 3 días. Yo me colé un. Vale. O sea, la prorrata, que se la voy a mandar a Manuel, ¿eh? Yo creo que fue una ruina en el sentido que todos sabéis que un divorcio es mucho más caro, pero ya no en el sentido de coste económico, no, emocional. Pero esto no ha acabado, ¿eh? Esto es solo la primera parte. Esto es o sea, he llegado al barco. Los amigos han entrado. O sea, no hay medidas de seguridad. Garibaldi revisar los protocolos. Y ya estoy allí. Obviamente, pues me quedé sin batería del móvil. Bueno, te quedaste sin nada. Sin nada. Se fundió todo. Esa tarde-noche se fundió todo. Entonces me quedo sin batería del móvil también. En un camarote, me lo enchufan, pam. Uf. La maldición del pin. Una vez tuve la batería, no me acordé el pin. A la tercera... La maldición. El PUC. Le llaman. Menos del PUC. Si no Esto sabes el PIN, es como ¿cómo vas en- a saber el PUC? Claro, es el PUC. Yo sé de gente que se lo ha tatuado. No PUC. Sé de gente que se lo ha tatuado, porque claro, ¿cómo? No me acuerdo del PIN. ¿Cómo no me acuerdo me del acuerdo del PUC. Pero me pasó la vida por delante. Al final es un símil como en el colegio, ¿no? El PIN es cuando la cagas Sí. y el profesor te llama. Oye, ven aquí, Xavi, ¿qué? ¿Que eres el gracioso? ¿Tú eres listo? Tal igual. Esto es el PIN. Esto es normal. Y vas 3 veces al PIN, pero el PUC es que ya te manda al director. A casa. Te manda a casa. Entonces, bueno, ni PIN ni PUC la carga, y en esto habían pasado horas sin contactar con la familia, que después del arroz dominical me habían dejado en un local concurrido de la Champla de 30 grifos. Dijiste a que tomo una rápida y vengo. No, he quedado No, ya con, no unos, había con unos opción de amigos, volver. con unos amigos. Entonces también, gracias a los amigos, pues un móvil, y fijaros, no sabía el PIN,
¿Cómo vas a saber el teléfono? No, pero el móvil de mi señora lo sé. Ah, te sale. Me sale porque ese número lo había tenido yo 3 años. De una empresa. Es verdad, de una empresa que había trabajado, no me sé el de mi madre, el de la niña, pero el de mi señora, que curiosamente a mí me lo sé. Y es un mecanismo, sin llevarlo tatuado, me sale siempre. Si queréis, hacemos un spin-off otro día. También me pasó una vez después de un Barcelona Beer Festival que tuve que llamar desde un teléfono foráneo a casa. Que no era... Pero bueno, eso ya vendrá. Bueno, pues ni pin ni puc y llamo desde un teléfono. No llamé. Era consciente de mis debilidades. Hice un mensaje. Hola, cariño, verás este prefijo más 39, pero soy Xavi, que al final me han liado y me quedo a dormir en Barcelona. Técnicamente era cierto. Sí, ¿Tú estabas en Barcelona? Sí, porque eran aguas territoriales españolas en Barcelona. Tampoco quise preocupar a la familia con detalles. Esto que es como, a ver, si te quedas a dormir en un barco en el Mississippi, sí que tienes que decirlo porque aplican unas leyes federales distintas. Es que lo sabe todo. Los barcos casino realmente no aplican las leyes. Pero aquí sí, aquí estás en un barco en el puerto de Barcelona, grande, pequeño, sea de Grimaldi o del otro, del Costa Crocieri. Ya está. Yo por no alarmar a casa me quedo a dormir en Barcelona y la respuesta fue, pues sí, Xavi, ya patíamos, ya sufríamos, oye, gracias, aunque tarde, gracias por avisar. Bueno, aquí queda la cosa. Ya una vez recuperado, vuelvo a decir, con la brisa, en casa tranquilos. O sea, ahora que llevamos el 10%, a lo mejor ponemos un anuncio. No, de Grimaldi o de Costa Crocieri. No, aquí yo me calmé un poco, bueno, me calmé, me encontré en mi salsa y en la quinta planta pues todavía, porque el Mare di Birra, el Crocieri de la Birra, tiene 3 actividades principales, está muy bien, 279 euros, ¿eh? Tiene 3 actividades, una es pub de la matina, de la colazione, ¿no? Como un brunch, ¿no? O sea, ya hay barra libre por la mañana. El segundo evento importante es el pub del Crocieri. Que es ¿Y va subiendo de planta, digamos? No. Es lo mismo. Le cambian el nombre. Yo creo. Le cambian el nombre para generar necesidad, ¿no? Hostia, he ido al de la mañana, ¿no? Al del brunch. Si te hiciera falta. Claro. Y ahora voy al del mediodía, ¿no? Y luego está el de la noche. Que aquí sí que cambia un poco porque hay un DJ set. Aquí ya es más fiesta. Sí. Hay nivel. Ya sería como una fiesta mayor o ya tiene más. Pero Tonino Carotone. Claro. Tonino Carotone, por ejemplo. Yo creo que el formato realmente, y ellos lo vendían así, es all you can drink. Es un formato de buffet libre. Sí. Pero ojo al dato que había maravillas cerveceras. El buen gusto. Es cantidad y calidad. Es cantidad y calidad. Creo, ahora éticamente creo que es una locura, ¿no? ¿Por qué subirte a un crucero y ahora que... A beber. Sí, a beber bueno y en ciertas horas a saber que estás bebiendo, pero con temas de CO2, ahora me pondré muy trágico, pero es necesario esto, ¿no? Pero bueno, y sobre todo por enlazado, decíamos, no había nadie que bajase a Barcelona casi. Bajaban por amistad, pero sí, joder, tienes un barco con unas maravillas. ¿Para qué te vas? ¿Para qué me voy a ir al bar? La selección era increíble, el precio para mí es un regalo. Fijaros una cosa que es casi de risa. Había una actividad que se pagaba, que eran 20 euros para una charla con Cuasca, ¿no? Con Lorenzo Dabove. Pero si siempre está hablando. Sí, tendría que... Y mira que salud, ¿eh? Tendría que pagar él. O sea, ven 20 personas, dale 20 euros a cada uno, porque les mete unas chapas peor que yo, de 2 horas. Ruina con Cuasca será de 5 horas y media. Sí, hombre. Yo creo que no lo hace ni él. Parecía dura, pero... Yo creo que se graba cosas. Tiene un podcast ahora. Y es eterno. O sea, es peor. Muy interesante, es peor. Yo dentro de 10 años seré Cuasca. En contenidos no, que es un erudito, pero es un pesado. Sí. Entonces, la única actividad que se pagaba era lo de Cuasca, ¿no? Esto no se ve, ¿no? En Italia. No. Es indirecto. Bueno, no sé, igual no, es directo. Sí, es directo, pues ya está. Entonces, yo creo que... Pepe, no sufras por la hora, porque es un especial, 10 episodios, con lo cual... Bienvenidos a especial La Ruina Continuará, número no 10. lo vamos a poner, será un monográfico de Xavi Serra de y una sola ruina. Yo lo recuerdo como a pesar de que viví una situación familiar muy conflictiva. En esa época yo estaba en Guineu y mi mujer y la familia casi estaban curados de espantos, ¿no? Tenía muchos tours cerveceros, muchos fines de semana, muchos jueves tarde, ¿no? Que preparaba la bolsa, la maleta, y mi hija en aquel momento era un preadolescente y venía, ¿no? Papá, tú
¿qué haces? Preparo la bolsa para trabajar este Todas fin de... las hawaianas Las hawaianas, ahí, te diría, calcetines blancos... ¿de qué curras, papá? Sí, no, la siguiente... Papá, ¿tú qué haces? Bueno, preparo la bolsa para el fin de semana, que trabajo, que tengo un evento... Pero, ¿tú de qué trabajas, no? O sea, pero sin sarcasmo, sino realmente de corazón, ¿no? Entonces, bueno, no, ya me calmé, en la quinta planta unas cuantas cervezas, hablamos, bebimos y ya está, fui a dormir y Alo me acogió en su camarote con 3 otros chicos, unas literas, me pusieron con muy buen criterio en la litera de abajo, porque claro, hubiera sido, eso sí que hubiera sido otra ruina cervecera, tener que subir, no, en la de abajo, y desperté a la mañana siguiente, fresco, como lechuga. A las 11, muy cascado, pero también digo, poco azúcar residual, cervezas de calidad, y la ingesta de alcohol obviamente es mala, pero un fermentado de calidad, pues dentro de lo malo, lo mejor, ¿no? Y al día siguiente, pues ya... A la colazione, una colazione, una ducha, y volví a llamar a casa. Y aquí ya tenías batería. Ya todo pero estoy en el PUC. No había PUC. Joder, claro. Entonces, otro amigo, Justin, mi gran amigo, tenemos muchas batallas. Otro spin-off, Justin Ho. Hostia, Justin, que me deja un momento que aquí ya llamé yo a casa. Aquí ya tenía yo la voz brava. Déjame un momento que tengo que llamarme a casa y no tengo el PUC ahora mismo. Pasas de un teléfono italiano a uno inglés. Aquí, esto yo sin pensarlo, y llamo, oye, cariño, que soy yo, y ya, vale, no, ya sé que estás bien, sí, vengo pronto, ahora cogeré un tren, ahora salgo del barco. ¿Del qué? Sí, que ahora salgo del barco, que ayer no te lo escribí porque no veía bien. Uy. O sea, fueron el binomio, teléfono inglés, después de un mensaje en un italiano, y el barco. Y vale, y nos vemos luego. Digo, aquí ya no... Aquí tenías un par de horas de explicarlo. En ese momento ya eres consciente que es lunes, ¿no? Sí, claro, sí. No, ya estaba. Sí. Lo que pasa es que como era la época de Guineu, me debían unas horas, unas 225 horas, pues ese lunes quedó así tapado, solo atendía llamados urgentes. Pero el barco, tío. Pero yo aquí vi, hostia, aquí la cosa ha ido increciendo, ¿no? Si nos quedamos en la arroz dominical, te dejo aquí en el Eixample, en el local de 30 tiradores, aquí ya, y bueno, llegué a casa, bien, ya regenerado. Cariño, tenemos que hablar, ¿vale? ¡Pum! Y... hay que revisar el bar. Hay que revisar el bar, pero el bar. Y dice, no... Todo estaba bien. Estaba bien. Hasta el segundo móvil internacional y pronunciar la palabra barco. Aquí se abre la caja de Pandora. Entonces, bueno, vamos a hablar. Dice, mira, esta vez voy a hablar yo. Bueno, y haré una pregunta solo. Collons. De verdad, esto es verdad, ¿Te has pedido permiso para explicarlo? No, porque no es directo. Sí, claro, pero que ella sí que lo está viendo en directo, a lo mejor. No, pues estoy en el trabajo ahora. Xavi, tú eres narcotraficante. No es coña, O sea, no me dijo que te ves con otra, que me estás viniendo aquí, que huele, has dormido en una... No. ¿Te ha visto con una lancha? Pregunta cerrada. O sea, tenemos que hablar, yo pregunto, tú respondes. Y tú respondes sí o no. No quiero rollo. O sea, yo creo que ya intuyó que lo de la cerveza artesana igual no era negocio. O sea, no sé por qué, Con buen criterio. Sí, bueno. ¿Cómo lo sabía? Mi mujer es una técnica, O sea, que tampoco tonterías las justas, ¿no? Entonces, yo creo que llegó a la conclusión, este tío, esto de Guineu no se ganará la vida, ¿no? Nunca con ellos. Le hacen una nómina cada mes, le pagan algo, pero es para no levantar sospechas, pero él tiene otro ámbito superior. Y luego ha empezado con festivales, ahora siempre aquí, siempre allí, siempre acá, pero ahora te llama de un teléfono italiano, ahora estoy en un barco, ahora no sé cuánto. Pero yo reía por dentro, ¿no? Porque cuando me dijo... ¿no? No, claro. Porque era lo único que no era en ese momento. Esto lo puedo gestionar, ¿no? Esto lo puedo gestionar. O sea, yo
tenemos que hablar, que esto, Sí, sí. llamarme así a consultas un lunes, mediodía, primero a la tarde. Un resacón guapo. No, se me pasó de golpe, pero nada, digo, no, ya digo, me dirá, no podemos seguir así, tú decides esta vida de ruina, Robina en italiano, bueno, Robina, y ya está. Pero no, la pregunta fue, ¿eres narco? Eres narco. Y yo, ¿Y lo eras o no? No, hombre, no, porque no era narco, pues, como sabéis, en ese momento participaba muy activamente de una fábrica, de un proyecto cervecero. El alcohol es una droga legal. Sí, claro. Y cobraba como tal, o sea, no había. Pero realmente. Bueno, Es que a mí me cuadraban cosas, ¿eh? Digo, hostia, Sí, a lo mejor digo, sí. mira, Bueno, es que luego- Margaret es muy inteligente, con lo cual. claro, ve esto, ¿no? Queda alguien con un domingo, que tengo que ver unos holandeses, ya. Los holandeses primero, luego Holandeses, los italianos, italianos, esto, el inglés, esto. el móvil, no sé qué, no vienes a dormir. El barco. Hostia. Yo creo que el barco. El barco siempre. Los barcos los carga el diablo, ¿eh? O sea, tú. No, es que el fin de semana que has hecho, no, me he ido en un barco. Hostia, Increíble. tío. suena fardo, ¿no? Ahí- Bueno, Sí, o sea, sí, mira, sí. primero, depende de cómo sea el barco, vas a generar envidias. ¿Se ve un buen barco? Vuelvo a decir, a nivel de CO2, un barco, lo que tira, ya eres un criminal. Pero luego, en ámbito familiar, ¿no? Lo del barco, teléfonos internacionales. Fue ¿no? Pero esto no es broma, no es impostado. O sea, ella me tenía que hacer esta pregunta, pues yo respiré aliviado. Digo, hostia, y al final. No, o sea, si la pregunta es esta señorita, pues. Entendemos que te creyó. No, sí. Esto es otro spin-off. Al cabo de un par de 3 de años, coincidiendo con un challenge, la llamé, que estaba también en aguas territoriales, en un hotel, en un hotel de Barcelona, y la llamé de un móvil italiano, Sardo, concretamente. Pero eso no sé, ya fue menos, ¿no? Supongo que son hitos, ¿no? Hostia, qué bueno, tío. Sí. Buenísimo. Pues yo creo que lo he sabido sintetizar, ¿no? O sea, a ver, síntesis no es la palabra, Nos cabe otra así rápida. pero nos has dado o sea, una de estas Vuelvo a decir, me sabe mal, Margaret, me sabe mal porque estas cosas hacen sufrir a la jodido. gente. Pasar mal a la gente que quiere, está claro. Entras roles totalmente alterados de noche, día, domingo, lunes, pero fue un día, de verdad, tan maravilloso, no por el crociere en sí, de un encuentro entre amigos, entre gente en un mismo espacio. Yo siempre tengo una teoría. Queda cinta, ¿verdad? Vale, yo tengo una teoría de Batería no sé, que pero- hoy os la hago en primicia. Xavi Mira, Serra, que se da su tiempo, espérate tú. que encima- Xavi Serra y la teoría de los 125 minutos. Yo creo que la comunidad cervecera, como Hostia, como se dice, está animando mucho. como dice David Serrano, ¿no? Del refu. Digo, esto es un sector refugio, ¿no? Un sector refugio. Hemos venido personas, gentes de muchos entornos, de distintas edades, y hemos convergido aquí, ¿no? Es casa, tío. Es casa. Y yo y os hacía la broma. Yo de ruinas os vendré a explicar las que queráis, pero el tesoro yo lo llevo ya. Hay triunfos, también. Triunfos, exacto. Bueno, yo es que soy muy épico. Tesoro, ¿no? El triunfo. Yo he vivido una montaña rusa, en toda, Sí, esta ruina. Por supuesto, ruina triunfo. por gordo. supuesto que como en una cervecera, sin querer menos tener pues la distribución o otros sectores, pero lo que se vive en una brewery, lo que se vive en una, o sea, la montaña rusa de una cervecera, yo creo que es irrepetible. Yo mi etapa en Guineu, de finales del 2011 a finales del 17, es absolutamente irrepetible. Para lo bueno y a veces para no tan bueno, ¿no? Ya no diré malo, para no tan bueno. Pero es increíble. Ningún o muy pocos sectores se vive con esta Yo es lo que pasión. digo, porque somos cerveceras, porque si no es un curro muy duro, Hombre, es no se durísimo. aguantaría si no tuviera el Y luego de- paciencia a la familia, a los de casa, porque aunque intentes gestionar lo mejor que puedas, No, exige mucho a la familia, exige desde mucho luego, y, sí. es fácil perderse. Sí. Yo este día, vuelvo a decir, lo recuerdo con encanto por un encuentro y lo de menos, lo del barco es la anécdota. Y nos dio la excusa. Y ya está, Xavi, y ya está. Xavi, tengo otras ideas, de beber cerveza. Pero será para otro aniversario. yo creo que Ya, el ya cierre- vendré otro día porque estamos preparando con unas cerveceras, precisamente ya tenemos un grupo de WhatsApp
en beber, el concepto esto de beber cerveza en sitios donde no la hemos bebido. Hostia. Ya vendré un día, os lo cuento. Sí, porque Hoy ya tu no. casa, tus micros. O sea, Sí. Pues ya estaría. Ahora me pondréis Ahora nos tomaremos una para. un refresco. Xavi Serra nos ha explicado brevemente la ruina. ¿Cómo la llamamos? Del Bolcher. Robina Birraya, La o Robina Colcheri de la Birraya. birra. Hemos celebrado 10 años inmejorablemente. 10 años, dice, 10 años. episodios. 10 Es que ha durado 10 años. Se le ha hecho largo. Se le ha hecho largo. 10 capítulos, volvemos. Xavi volverá en el 20, ya Sí, lo digo ahora, ya está, firmado. Gracias. Y con uno de los 18.213 spin-off que ha marcado. Y nada, nos vemos pronto y salud. No tengo que hacer el stand ni nada. No. No, pues 20. Decir adiós. Hasta luego. Bienvenidas a la ruina cervecera. ¿A la ruina cervecera? A la ruina cervecera.